Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de los temas que deberían más apasionarnos, llenarnos el corazón hasta inclusive excitarnos interiormente en el espíritu por Dios, es el tema de la adopción filial, el hecho de que Dios nos ha hecho realmente sus hijos. Pero cuando, por ejemplo, en la experiencia que tenemos de la catequesis prebautismal, cuando los padres vienen para que sus hijos sean bautizados, vemos que esto no es tan llamativo. A veces hasta huyen de las charlas prebautismales, a veces supuestamente ya lo saben, y cuando se toca estos temas, lo que más les interesa es a veces la fiesta, les interesa la celebración, las fotos, la parte más social, pero este punto a veces como que no cuadra, no entra, no se entiende, no hace ninguna mella en el corazón o en la inteligencia de las personas a tal punto de llegar a considerar lo más importante, no solamente de ese momento para sus hijos, sino como el don más grande que reciben para toda la vida. ¿Por qué será? ¿Qué hay en el corazón del ser humano que al tratar ese tema tan importante no cuaja, no pega, digamos? Inclusive para nosotros, ya supuestamente muy conocedores de Dios, que hemos estudiado, que aprendemos de Él, que tratamos de las cosas divinas, sagradas con frecuencia, también ese tema como que no llama mucho la atención, y quizá tiene que ver esto con lo que decía San Juan Pablo II, que el ser humano solamente encuentra su humanidad en la humanidad de Cristo, y mientras no profundicemos en esto, como dirá también Teresa de Ávila, a través de la meditación de la naturaleza humana de Cristo, que es la puerta para la divinidad, entonces quizá esto siempre resultará algo muy frío, algo inclusive que pensamos que lo tenemos como por derecho, y que si bien es cierto damos gracias, sin embargo, por ejemplo, más celebramos el nacimiento natural. Tenemos inclusive bien grabada la fecha de nuestro nacimiento, pero la de nuestro bautismo es a veces ni siquiera secundario, ¿no? O sea, ni siquiera lo sabemos, y ni siquiera nos interesa saberlo, ¿no? Ni siquiera lo celebramos, digamos, muy frecuentemente, no sé quién lo hace, ¿no? Es muy como alejado de las cosas más importantes, inclusive a nivel social celebrado, ¿no? Y si somos religiosos y más espirituales supuestamente, ¿no sería acaso muy importante la celebración también de nuestro nacimiento espiritual, ¿no? Por otro lado, si consideramos que la humanidad de Cristo es importante para reconocer quiénes somos y por ello también qué es lo que hemos recibido de Dios, quizá es importante también meditar, reflexionar de estos puntos que nos ofrecen la liturgia. Por ejemplo, el día de hoy se nos habla del Hijo del Hombre y luego que va a ser matado en manos de los hombres. Cuando vemos esta figura apocalíptica de la visión del profeta Daniel, cuando ve descender al Hijo del Hombre, es interesante que previo a esta visión, él tiene la visión de estas bestias, que son unas cosas horribles, ¿no? Y cuando ve bajar del cielo al Hijo del Hombre, entonces es como si Dios está diciendo al ser humano: ustedes que se han bestializado, ahora reciban la figura, reciban el molde de aquel que les revela quiénes son ustedes, es este Hijo del Hombre. Y sin embargo, el hombre, el ser humano, no
aprende como a gustar de este modelo y más bien quiere matarlo. Más bien mira la perfección de sí mismo en Jesucristo, pero esto no atrae. Esto más bien nos va a servir como objeto de, de, de ataque, como objeto de expresión de toda nuestra maldad contra Él. Y de nuevo una pregunta interesante será, creo siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no nos cuadra Jesucristo? ¿Por qué no nos atrae de esta forma tan ejemplar, sino que a veces solamente lo consideramos como alguien muy bueno, pero que está lejos, ¿no? ¿Cuántas veces cuando celebramos el tiempo de Cuaresma y se leen las lecturas de la tentación, muchos al ver las tentaciones de Jesús en el desierto, fácilmente dicen, claro, es que Él porque era Dios, ¿no? Y es porque era Dios, y porque era Dios. Y es una forma también de justificar nuestra maldad, justificar nuestro pecado. Y de alguna manera estamos matando al Hijo del Hombre en Jesucristo, porque no aceptamos su humanidad y lo rechazamos. El texto de hoy nos dice que Jesús responde sí. Es interesante que aquí dice sí lo paga en el texto de esa traducción. Creo que podría ser mejor que solamente se diga sí, porque inclusive los padres de la iglesia ante esta respuesta dicen que es ambigua, que al decir sí, como a veces ocurre en español también, a veces nos preguntan algo y decimos sí, pero a veces como que no entendemos y decimos sí que sí es así o que sí acá, ¿no? Como que a veces no se entiende. Entonces algunos padres de la iglesia interpretan el sí negativo y el sí positivo, el sí de que sí paga y el sí, pero de que no paga, ¿no? ¿Acaso no paga? Entonces sí, pero sí que no paga o sí paga, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es interesante, ¿no? De que se presta para esta doble interpretación. La una, que sí paga, ¿no? Es por el hecho de que esta ley tiene raíces en el Antiguo Testamento, sobre todo era para los primogénitos, que daban una donación, que daban un impuesto, era justamente una didracma porque allí se resumía el cuerpo y el alma, eran como dos, ¿no? Entonces como un tributo de que Dios es el dueño, ¿no?, de este primogénito totalmente, en su cuerpo y en su alma. Y también se puede decir que sí, que no paga, porque Él es el Hijo. Y los hijos, luego lo explica, ¿no? Los hijos no pagan los impuestos, sino los extraños, los extranjeros. Y esto, si unimos a la primera lectura, creo que cuadra muy bien. Moisés les dice a los habitantes de este ya pueblo, digamos así, que por favor reconozcan lo que Dios ha hecho y que recuerden que ellos eran extranjeros y que de extranjeros los ha querido hacer pueblo suyo, que ya luego en el Nuevo Testamento entendemos que los ha querido hacer hijos de Dios. Es lo que dice Jesucristo. Por ello, este pago del impuesto se da de una forma providencial, ya que soy hijo y ya que Jesucristo es entonces el Hijo de Dios, Él no merece, digamos, pagar este impuesto porque es sobre todo, por antonomasia, el Hijo. Y luego busca entonces, me refiero al pago de esto, de una forma muy providencial. Y ahí tenemos esta forma muy llamativa, ¿no? Que va al lago, echa el anzuelo y el primer pez que pique se le saca la monedita de adentro y entonces paga por Pedro y por él mismo este impuesto. Quiere decir que todo aquel que vive en Dios y que se sabe hijo, retomando el primer punto, aquel que le colma esto, que le llena de amor y de pasión inclusive, es aquel que ya sabe que lo tiene absolutamente todo y que inclusive
Esas palabras de Jesús, de las aves, de las flores, que las unas no trabajan, igual tienen comida, las otras no hilan, igual tienen hermosura de vestimenta. Así también aquel que es hijo vive en tal libertad y en una providencia continua de que todo lo recibe de Dios, pero esto es tan difícil. Esto es tan difícil vivir otra vez. ¿Por qué? ¿Qué hay en el ser humano que no acaba de entregarse por total a su Padre Dios para que Él sea providente y se manifieste entonces su poder continuamente y cómo le abraza, le ama? En el Antiguo Testamento dice algo tan bonito, que estaba enamorado y que lo amaba a este pueblo. Dios enamorado de un pueblo que ni siquiera era hijo, que solamente era recién como visto como una figura. Y ahora a aquellos que ya somos hijos por el bautismo, ¿cuánto más estará enamorado y cuánto más nos amará? Les invito a que ante esta pregunta cada uno quizá pueda reflexionar un momento, ¿no? Y para sí mismo responderse, ¿no? ¿Por qué se me hace tan difícil ser hijo, ¿no? ¿Por qué se me hace tan difícil aceptar esto y apasionarme por esto? Recientemente tenía esta entrevista con, ¿cómo se llama el chico que le entrevisté? Miguel. Recién hablaba con él y en su testimonio, ya que es algo público, él decía que lo que más le había ayudado a su sanación, a encontrarse con Dios, es solamente el hecho de saber que Dios era su padre y de decirle papá, ¿no? Eso le ha cambiado por lo menos mucho interiormente y le ha abierto una puerta para tener una relación ya realmente con Dios y saberse, ¿no? Y cuando decía esto, ya lloraba, ¿no? O sea, solamente el hecho de decir esas palabras se veía tan sentidas, pronunciadas en sus labios, en su boca, que inclusive a mí también me hacía como reflexionar y a ti, Padre Byron, ¿no? El hecho de que le dices a Dios Padre, sucede algo en ti, ¿no? O, o en algún momento ha hecho algo en ti, ¿no? Y eso les quería compartir también para que nos preguntemos sobre nuestro Dios, nuestro Padre. Quizá algún día nos pase como Teresa de Ávila, que solamente decía Padre y entraba en éxtasis y se quedaba horas solamente extasiada. Allí quería rezar el Padre Nuestro y no avanzaba, se quedaba solamente en Padre, ¿no? Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de meditar, reflexionar en Cristo, que es el Hijo, para entender qué significa que luego nosotros también somos hijos, y así entonces valorar, apreciar y amar nuestra filiación y sobre todo aquel que es nuestro Padre, Dios. Que así sea.